Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué a muchas personas no les gusta limpiar y lo más importante, cómo cambiar esa perspectiva. A mí personalmente me encanta limpiar, pero no siempre tengo la misma motivación o las mismas ganas, y también es cierto que para muchas personas es una tarea pesada y aburrida. Por eso hoy quiero compartir algunos consejos para convertir la limpieza en una tarea mucho más llevadera e incluso llegar a disfrutarla. Así que prepararos un cafecito o lo que os apetezca y poneros cómodos, que empezamos. A muchas personas no les gusta limpiar porque sienten que la limpieza es muy aburrida. En ese caso, os aconsejo que os pongáis música, una música animada que os guste, que os anime. Incluso podéis escuchar un podcast o un audiolibro mientras vais limpiando. Os podéis poner una serie o una película, lo que más os guste. Y de esa forma la limpieza se convertirá en una tarea mucho más amena. Si queréis poner la música fuerte pero tenéis vecinos, podéis utilizar auriculares para no molestar a nadie. También os aconsejo que cambiéis la mentalidad y en lugar de ver la limpieza como una tarea obligatoria y aburrida, la veáis como una oportunidad para relajaros, para mover el cuerpo y para disfrutar del resultado de un espacio limpio. Otro de los motivos por los que a lo mejor no te gusta limpiar es porque te da mucha pereza empezar. En ese caso te recomiendo que sigas la regla de los 5 minutos. Limpia 5 minutos y si te sientes motivado, sigue adelante. También te aconsejo que a la hora de limpiar te pongas ropa cómoda y con la que te sientas bien, que ambientes un poquito tu casa o el espacio que vayas a limpiar, pues encendiendo algún difusor de aromas o encendiendo alguna vela que te guste y te relaje su olor. Y también que te prepares alguna bebida que te guste, como un café, un té, una bebida energética o lo que sea para coger fuerzas y motivarte. La siguiente razón es porque sentimos que la limpieza toma mucho tiempo. En ese caso yo os aconsejo dividir la limpieza en pequeñas tareas diarias para así evitar la acumulación y que después nos cueste muchísimo más limpiar y nos lleve mucho más tiempo. Por eso es tan importante la limpieza de mantenimiento, limpiar un poquito todos los días y evitar que las cosas se ensucien demasiado. Muchas veces me decís que limpio sobre limpio, pero es mucho mejor así porque tardo mucho menos en limpiar. Alguna vez he dejado el horno, por ejemplo, que se ensucie mucho y después me cuesta muchísimo más trabajo limpiarlo. Así que yo os aconsejo que vayáis limpiando según vais utilizando las cosas y no dejéis que se acumule todo. Por ejemplo, si utilizáis una taza o un vaso, en lugar de dejarlo en el fregadero, pues o bien lo fregáis en el momento o lo metéis dentro del lavavajillas, en lugar de ir dejándolo todo acumulándose en el fregadero, ya que después vamos a tardar mucho más tiempo en limpiar todo eso que si lo vamos haciendo poco a poco. La siguiente razón es porque muchas personas sienten que la limpieza es una tarea interminable y la verdad es que es así. La limpieza en casa nunca termina, es como una rueda y cuando acabas ya tienes que volver a empezar, cuando has limpiado una cosa ya tienes que limpiar otra. Y bueno, ¿qué os voy a decir? En este caso, lo que yo os aconsejo es que creéis una rutina de limpieza que os vaya bien a vosotros, pues según vuestra vida, vuestra familia, vuestro trabajo, vuestra casa, y que sigáis un plan semanal para mantener la limpieza y el orden. Para ello os aconsejo que os hagáis con un planificador, con una libreta, lo que sea, donde podáis apuntar las tareas que os va bien hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, que planifiquéis la limpieza de vuestra casa y bueno, pues hagáis un plan que os sea fácil de seguir. Yo tengo este planificador que lo diseñé yo y muchas de vosotras ya lo conocéis y ya lo tenéis. Aquí tenéis plantillas donde podéis apuntar las tareas diarias, las tareas mensuales, semanales, estacionales. Incluso si no sabéis por dónde empezar, tenéis un ejemplo escrito por mí con mi planificación para que podáis cogerlo como guía, como ejemplo a la hora de sentaros a diseñar o a crear vuestra planificación. Siempre he dicho que planificaciones de limpieza hay muchas. Ninguna es mejor que otra porque cada persona es diferente, tiene un trabajo diferente, un horario diferente, la casa también es diferente.
y pues no a todo el mundo nos va bien lo mismo. Hay personas que prefieren hacer limpieza semanal un día, limpieza profunda, día de limpieza general, ¿no? Muchas personas tienen un día a la semana de limpieza general, pero otras personas, pues por tema de trabajo y demás, prefieren limpiar un poquito cada día o hacer una habitación cada día, y así es mucho más fácil y no se pegan todo el palizón en un solo día. Sea como sea, yo te aconsejo que cojas una libreta. No es necesario que te compres un planificador. Hombre, si te lo compras, pues perfecto, pero si no, no pasa nada. Tú puedes coger una libreta y apuntarte tus tareas diarias, mensuales, semanales, todo. El tenerlo escrito a mí me va muy bien porque muchas veces pensamos que nos acordamos de todo, pero hay tantas cosas que hacer que es una forma de tenerlo todo controlado y saber si has llegado a todo o si tienes que dejarte alguna tarea para más adelante. Muchas personas dicen, no, no, yo lo tengo todo en la mente. Fantástico, es estupendo. Cada persona es diferente. A mí me gusta escribirlo y siento que me organizo mucho mejor. Otra de las cosas que a veces nos pasa es que no sabemos por dónde empezar. En ese caso te aconsejo que te hagas una lista con todas las tareas que quieres hacer y que empieces por las tareas más fáciles. También te aconsejo que empieces siempre por las cosas que se hacen solas, como por ejemplo poner una lavadora o poner un lavavajillas, porque así mientras el lavavajillas o la lavadora va lavando, va funcionando, tú aprovechas para hacer otras cosas, y creo que es una forma muy sencilla de aprovechar mejor el tiempo y de hacer varias cosas a la vez. Otra de las razones es porque sentimos la limpieza como una tarea muy cansada físicamente. En ese caso te aconsejo que dividas las tareas en sesiones cortas y que utilices herramientas que te ayuden a hacer la faena. Como por ejemplo, en lugar de tener que subirte a una silla o a una escalera para limpiar la zona alta de un espejo, de un armario o de los azulejos o de lo que sea, te aconsejo que utilices el truco de la mopa que os he enseñado en muchos vídeos. Consiste en coger una mopa, esta es del Mercadona, súper económica, pero nos sirve cualquier mopa que tengamos en casa a la que le podamos acoplar alguna bayeta o utilizar una mopa especial para esas tareas, donde podamos acoplar una bayeta. Y bueno, las mopas, pues al tener el palo largo ya podemos llegar a todos esos sitios altos sin tener que subirnos a ningún sitio, ¿vale? En este caso yo utilizo un palo que es de estos extensibles, ¿no? Que, bueno, telescópico que se le llama, que se hace más corto o más largo, y podemos elegir la medida del palo para llegar a los sitios más altos o incluso a los más bajos, y así no nos tenemos que agachar. Es normal que muchas veces no queramos limpiar, por ejemplo, los zócalos porque nos tenemos que agachar, es incómodo, no sé, nos duelen las rodillas, la espalda, mil cosas. Pero si lo hacemos de esta forma, no nos tenemos ni que agachar, ni que subir a ningún sitio alto con el riesgo de podernos caer, y es mucho más rápido, mucho más seguro y mucho más fácil. Y de herramientas tenemos un montón. Se trata de hacer las tareas de la forma más fácil y rápida posible, y más segura también, por supuesto, para nosotros, para nuestra espalda, para nuestras articulaciones y para todo. Por ejemplo, en el mercado también existen este tipo de mopas planas o plumeros planos que van genial para limpiar por debajo de los muebles, debajo de los electrodomésticos, de forma que no es necesario apartar ni mover muebles, electrodomésticos, la nevera, que son cosas bastante pesadas y no siempre podemos moverlo, y tampoco tenemos por qué si lo hacemos de esta manera. Es muy efectivo y además tiene la gamuza esta que simplemente se saca y se puede lavar en la lavadora, con lo cual es muy cómodo, no tenemos que estar comprando recambios, y de verdad yo lo he probado y es muy efectivo y nos quita muchísima faena. También tenemos este tipo de cepillos eléctricos, que hay un montón. Yo tengo este que se puede utilizar de esta manera, como cepillo pequeñito, ¿vale? Esto lleva un montón de cabezales que ya os he enseñado en algún vídeo, y simplemente lo encendemos por aquí. Tiene un botoncito que tiene varias velocidades,
se enciende y se apaga simplemente, todo funciona, todo es con este mismo botón. Y si queremos limpiar la parte alta de los azulejos de la ducha o el plato de ducha o lo que sea, lo que os digo, sin tener que agacharos, sin tener que subiros a ningún sitio, pues le ponemos el mango largo y ya llegamos a todos los rincones y a todos lados. Y también tenemos este tipo de cepillos eléctricos que son más pequeños y bueno, más manejables para poder limpiar todas esas zonas de difícil acceso donde se acumula la suciedad y prácticamente sin tener que frotar, porque en este caso, como os he comentado, es eléctrico. Creo que todas estas herramientas nos pueden ayudar a facilitarnos la limpieza, que de eso se trata, y tampoco tienen un precio excesivamente caro. También tenemos este tipo de cepillos con mango largo para limpiar los azulejos de la ducha, el plato de ducha, de forma que bueno, no tienen que cargarse porque no es un cepillo eléctrico, es un cepillo normal, y también va muy bien para no tener que subirte a ningún sitio ni agacharte. Yo este lo uso muchísimo también, bueno, ahora menos desde que tengo el eléctrico, la verdad lo tengo que decir, pero antes usaba este y me funcionaba genial. También podéis utilizar una escoba, el cepillo de una escoba que utilicéis solamente para esas cosas, y podéis limpiar con ella el plato de ducha, los azulejos de la ducha de la misma forma, y también es muy efectivo y económico. Otro truco que os va a ir genial para poder limpiar el polvo de los zócalos sin que os tengáis que agachar, o para limpiar la parte alta del marco de las puertas, es utilizar este tipo de plumeros al que le podéis acoplar un palo de escoba para que sea más largo, y podéis limpiar este tipo de sitios con más facilidad. También puede ser que a muchas personas no les guste limpiar porque los productos de limpieza tienen olores muy fuertes. En ese caso te aconsejo que utilices productos más naturales como la piedra blanca, y de hecho hoy en día en el mercado hay una variedad infinita de productos de limpieza para todos los gustos, más fuertes, más suaves, más naturales, ecológicos, de todo. Y creo que podemos elegir perfectamente qué productos utilizar y qué no. Yo, por ejemplo, no soporto el olor de la lejía y por eso no la utilizo, porque no quiero que la limpieza se convierta en un momento desagradable, al contrario, así que prefiero utilizar otros productos. También creo que es importante utilizar productos que nos guste su olor, para que el momento de la limpieza sea mucho más agradable. De igual manera que no nos duchamos con un gel de baño que huela mal o que no nos guste su olor, pues con la limpieza pasa lo mismo. Por eso es importante utilizar ambientadores, detergentes para la ropa, limpiadores que tengan un olor agradable para nosotros y que nos gusten, para que la limpieza sea un momento agradable y que podamos disfrutar. Otra de las razones que creo que es muy común es porque preferimos hacer otras cosas a limpiar la casa, y no os digo que no, pero lamentablemente tenemos que limpiar a no ser que tengamos a alguien que lo haga por nosotros. En ese caso te aconsejo que te des una recompensa por el trabajo bien hecho, haciendo algo que disfrutes, como tomándote un café, sentándote en el sofá, viendo un par de capítulos de tu serie favorita o leyendo un libro, y que te des el gusto de disfrutar de tu espacio limpio y ordenado. La siguiente razón es porque no tenemos buenos productos o herramientas. Lo que yo te aconsejo es que inviertas en productos de calidad para limpiar tu hogar y en herramientas que te ayuden a hacer la tarea mucho más fácil. Herramientas sencillas como las que os he enseñado antes, o herramientas un poco más sofisticadas como un robot aspirador que te quita muchísimo trabajo. Y sí que es verdad que es un aparato un poco más caro, pero hoy en día en el mercado hay de muchos precios, más económicos, más caros, pero que todos funcionan muy bien. Y es una forma de poder incluso adelantar trabajo, porque mientras el robot aspirador va limpiando el suelo, tú vas haciendo otras cosas. Creo que esto depende mucho de las prioridades de cada persona. A veces dices, uy, es que esto me parece muy caro, pero a lo mejor te gastas ese dinero en otra cosa que para ti sí que es importante. Pues bien, si para ti la limpieza es importante y quieres que
que sea una tarea mucho más fácil y llevadera para ti, creo que invertir en este tipo de artículos es una buena opción. La siguiente razón es porque nos distraemos con mucha facilidad. En ese caso, os aconsejo que utilicéis un temporizador para marcaros unos tiempos en las tareas del hogar. Y yo personalmente creo que es un método muy efectivo, que de hecho en algún vídeo lo he sacado y muchos de vosotros me habéis dicho que os ha encantado y que os ha funcionado súper bien. Esto consiste en que os marquéis unos tiempos, da igual si son 5, 10, 15, 25 minutos, pero que os enfoquéis en ese tiempo solamente en limpiar. Y bueno, pues que os centréis en hacer el máximo de cosas dentro de ese tiempo. Yo tengo este temporizador que lo compré en Amazon y me encanta porque, bueno, me lo puedo llevar a todos lados, es chulo, así en color rosa, llamativo y es muy grande. Y cuando pasa el tiempo, pues suena un timbre, ¿no? Y la verdad es que se escucha súper bien. Os dejaré el enlace de esto y de todo lo que pueda de las cosas que os enseño en este vídeo en la cajita de descripción por si os interesa algo. Y bueno, ya sea este tipo de temporizadores o el temporizador del móvil o en la tele, si ponéis YouTube, hay muchos temporizadores en la tablet, lo que sea. Pero probad este método porque es realmente efectivo. Eso sí, tienes que comprometerte en, por ejemplo, pues si te marcas 25 minutos o 30 minutos de limpieza, que lo hagas sin interrupciones. Es posible que no te guste la limpieza porque vives con otras personas que no ayudan. Lamentablemente esto pasa mucho y en ese caso te aconsejo que te sientes a hablar seriamente con tu familia, que dividáis las tareas y que establezcas reglas claras para una convivencia armoniosa, ya que las tareas del hogar son responsabilidad de todos los miembros de la familia y no es posible, no puede ser que todo recaiga siempre en una sola persona. Podéis utilizar una pizarra o un planificador donde cada persona pueda ver claramente cuáles son sus tareas y que pueda ser mucho más fácil llevar un seguimiento de si se han hecho o no. También es posible que el desorden acumulado te produzca ansiedad. En ese caso te recomiendo que empieces por zonas pequeñas y que dediques cada día entre 5 y 10 minutos a recoger para que de esa forma no se acumule todo y no te sientas abrumado por ello. Otra de las razones es que te sientes agobiado por la cantidad de cosas. En ese caso te aconsejo que hagas depuración cada cierto tiempo, porque sí que es verdad que en una casa tendemos a ir acumulando cosas. Por eso es tan importante hacer depuración, sacar todas esas cosas que no utilizamos, que están ahí ocupando espacio. No sé, ponte un límite de tiempo. Si en 6 meses no lo has usado, pues fuera. Lo regalas, lo donas, lo que quieras hacer y de esa forma tendrás mucho más espacio en casa para cosas que realmente usas y que sí que te gustan. Y a la hora de comprar cosas te recomiendo que sigas la regla de si algo entra, algo tiene que salir. Otra de las razones es que probablemente no sabemos qué productos utilizar. En ese caso os aconsejo que utilicéis productos que sirven para muchas cosas, como por ejemplo la piedra blanca o el Cif crema, en lugar de utilizar un producto para cada cosa. De hecho, si veis mis vídeos, muchas veces os he enseñado este tipo de productos y también tengo en el canal algún vídeo sobre todos los usos que tiene, por ejemplo, la piedra blanca. Otra de las razones es porque no tenemos un horario definido. De la misma forma que tenemos un horario para ir al gimnasio, por ejemplo, o para trabajar, creo que es importante tener un horario para la limpieza del hogar, porque si lo hacemos cada día a la misma hora es mucho más fácil que se convierta en una rutina y nos costará mucho menos hacerlo. Así que establece una rutina diaria o semanal para que sea parte de tu hábito. También puede ser que no te guste limpiar porque las tareas más difíciles te desmotivan. En ese caso te aconsejo que vayas alternando tareas más sencillas y rápidas con tareas más pesadas, como por ejemplo limpiar las ventanas o limpiar los azulejos de la ducha. También puede ser que no queramos gastar dinero en limpieza. Esto, como os he comentado, va con las prioridades de cada persona, pero si no queremos gastar mucho dinero, también tenemos opciones caseras que son más económicas y de hecho en el canal tengo un vídeo dedicado a cómo hacer
limpiadores caseros para limpiar un montón de cosas en casa. Otro de los motivos es porque a lo mejor asociamos la limpieza con castigos o con malas experiencias. En ese caso tenemos que convertir la limpieza en una experiencia positiva, como os he comentado antes, pues disfrutando mientras vemos nuestra serie favorita o mientras escuchamos música o un podcast o algo que nos guste. Utilizando productos de limpieza con aromas agradables y viendo la limpieza como un momento de relajación y terapia. Otra de las razones es porque no tenemos buenos hábitos diarios. En este caso os aconsejo que sigáis la regla de los 2 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hacer algo no te toma más de 2 minutos, lo tienes que hacer en el momento. Por ejemplo, cuando termine de beberme esto, en lugar de dejar el vaso aquí o en el fregadero, que lo metan en lavavajillas o que lo friegue al momento. Que si estoy leyendo un libro, en lugar de dejarlo aquí en la mesa o tirado en el sofá, lo lleve a su sitio. Cosas que parecen muy sencillas y parecen una tontería, pero que al final del día se van acumulando y marcan una diferencia abismal. También puede ser que al limpiar te sientas solo y por eso no te guste hacerlo. En ese caso te aconsejo que lo hagas en compañía de alguien o que hagas alguna videollamada con algún amigo o alguna amiga mientras limpias para que de esta forma sea mucho más ameno. También es posible que no te guste ensuciarte las manos o la ropa mientras limpias. Eso tiene fácil solución. Puedes utilizar guantes para no tener contacto con los productos de limpieza o utilizar un delantal y de esta forma no te vas a manchar mientras estás limpiando. También puedes utilizar ropa vieja que no te importe si se mancha para hacer esas tareas. Y la última razón que voy a decir en este vídeo es porque no ves la limpieza como algo importante. En ese caso quiero que recuerdes los beneficios de vivir en un hogar limpio para nuestra salud, para nuestro estado de ánimo, para nuestra mente, para nuestra familia, para todo. Recuerda que limpiar reduce el estrés, es una forma de hacer terapia en casa gratuitamente y hace que nos sintamos mucho mejor en nuestro hogar. Creo que si aplicáis todos estos consejos, la limpieza dejará de ser una carga y se convertirá en una actividad mucho más llevadera. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que estos consejos os ayuden a ver la limpieza de otra manera. Contadme en comentarios si os gusta limpiar o de lo contrario lo evitáis a toda costa. Ya sabéis que me encanta leeros, que os leo a todos y que voy contestando todo lo que puedo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.